probabilidades, que es lo primero, y en la segunda etapa vamos a hablar, eh, vamos a hablar prácticamente de, sí, probabilidades. De la segunda etapa del modelo de la simulación, que es lo siguiente que quizás tenga que presentar. Bien, entonces, ¿cuál es la temática? Cuando usted habla de simulación, usted se ha dado cuenta que tiene que ver mucho con temas de probabilidades, que muchas, todo lo que están haciendo prácticamente predicciones, modelos, muy parecido, ¿verdad?, a lo que estamos haciendo en inteligencia artificial, porque es lo mismo, porque se sirve de la misma estadística, que es lo mismo que pasa con la simulación, que se sirve de modelos matemáticos, los cuales lo utilizan las estadísticas para realizar mejores predicciones. Entonces, eso es lo mismo que prácticamente hace la simulación. Si como te hablo de inteligencia artificial, la palabra simulación suele aparecer por la memoria de que están tratando de hacer cosas muy parecidas. Entonces, cuando hablamos de simulación, fíjense que te dice que la teoría de la probabilidad es una herramienta matemática que establece un conjunto de reglas o principios útiles para calcular la ocurrencia o no ocurrencia de fenómenos aleatorios y procesos estocásticos. Realmente, para que tú tengan una idea más aterrizada del tema de la teoría de la probabilidad, muchas veces cuando uno menciona la palabra probabilidad, lo primero que uno hace, como que hace referencia a la estadística. O sea, uno suele hacerlo así. Ahora bien, la probabilidad como tal está compuesta prácticamente por todos los conocimientos relativos al concepto probabilidad. ¿Verdad? ¿Qué se trata ese concepto? En esencia son matemáticos. Como usted habla de probabilidad y usted se va a ver qué es lo que hay detrás de ello, es matemática. O sea, la probabilidad quizá no podemos confundir y pensar que es una rama de la estadística y no es así. La probabilidad es una rama de la matemática que es utilizado como un instrumento de la estadística. O sea, no se puede confundir. Bien, aquí está claro que es una rama de la matemática que es utilizado como un instrumento dentro de la estadística. O sea, probabilidad y estadística no es lo mismo. Son conceptos relacionados, pero totalmente diferentes. Por eso se habla de una teoría de la probabilidad. O sea, de hace tiempo que existe el término de probabilidad, pero no se debe de confundir, no son sinónimos. O sea, al principio usted puede decir, ok, bueno, pero que al final, ¿qué es lo que busca la estadística? Al final, ¿qué es lo que busca la probabilidad? Ahora, es importante conocerlo. O sea, cuando usted habla de teoría de la probabilidad, creo que tengo algo aquí, déjame ver. Bueno, lo que dice ahí, en cualquier caso, sin desviarnos del tema, como dice ahí, del concepto de la teoría de la probabilidad, diremos que está formada por un conjunto de técnicas que nos permiten asignar un número a la posibilidad de que un evento ocurra. Bien, fíjese bien. En la diapositiva anterior, te decíamos un conjunto de reglas. O sea, la probabilidad o la teoría de la probabilidad establece un conjunto de reglas. Es decir, que en el escenario de usted, de la simulación, usted tiene que tener ese conjunto de reglas usted tiene que definir claramente qué es lo que va a suceder o qué tiene que suceder para que un evento ocurra o se dé. Para yo decir que a un entamponamiento o que me quedé sin servicio, yo tengo que tener 20 clientes, porque yo soporto 20 clientes. O mi línea de producción soporta fabricar tantas puertas de un carro por minuto. O sea, para que ese evento ocurra de entamponamiento, de que se dañe, de que se paralice,
tiene que haber un sinnúmero de reglas o principios que te digan que te van a llevar a ese estado. Por eso yo le decía que en esta materia yo no me como que quité la parte de que tú tuvieran que programar un modelo en un lenguaje de programación de alto nivel, donde se pasaría mucha lucha creando cada modelo, obviamente, para un tema más profundo de análisis, porque en la vida real hoy en día se trata de analizar si yo soy, como le dije, yo tengo la bandera puesta de que si existe una herramienta para facilitarte la vida, ¿por qué complicarte? Siempre y cuando usted entiende el proceso. Entonces, en la parte de la simulación, como yo le dije, hay herramientas, ustedes están utilizando una de las tantas, para ayudarte en el proceso, porque de por sí el proceso es complicado. Ahora, una variable que usted pase por alto te daña el modelo. Eso sí, eso es sí o sí, porque ya se aleja de la realidad. Por eso es que yo le hago tanto énfasis en eso, porque si usted, voy a hacer la simulación de un banco, comenzó por ahí, o todas las simulaciones que ustedes me dicen que van a hacer, pero usted no definió bien ese proceso. Hermano mío, lamentablemente, los números no van a estar acorde a la realidad, porque hay factores que usted está obviando cuando usted no estudia el sistema como tal. Entonces, es muy importante que esa definición, esas definiciones de reglas estén bien definidas. Fíjense que dice que usted tiene que asignar un número a la probabilidad de esa ocurrencia. ¿Usted recuerda que yo le decía? Sí, cuando hablábamos del salón de belleza, lo que yo le decía. Yo tengo que determinar si dije salón de belleza, por cuál es el servicio que la gente más viene. Entonces, dentro de mi simulación, yo le voy a poner que la probabilidad de ocurrencia de eso es de tanto por ciento. O sea, yo tengo que estar claro con eso. Yo tengo que estar 100% claro con eso. Entonces, la otra parte que yo debería de ver, y recuerde también que le mando un solo servicio, porque yo le decía, ok, yo puedo tener un servicio, ¿verdad? Pero también una gente puede ir por dos, puede ir por tres. Si yo tengo que combinar que cuánta gente, el servicio que me solicitan es tal, con un por ciento de probabilidad. El otro servicio tal, con tanto por ciento. El otro servicio con tanto por ciento. Pero ahora vamos a combinar esos servicios. Servicio uno y servicio 2 juntos. ¿Qué por ciento de gente solicitan el servicio uno y servicio 2? Y recuerde que para darte servicio uno tiene un tiempo y para darte el servicio 2 tiene otro tiempo. Lo que significa entonces que usted va a tener varios tiempos para esos servicios. Porque entonces ahí se sumarían los tiempos, porque ya nada más no tengo uno, están en dos. Muy, pero muy importante que ustedes tengan eso. Ahora, ¿qué parte, qué parte es importante aquí? Hacer ese listado. ¿Por qué? Porque entonces luego ahí te va a decir, ok, yo voy a tener un sinnúmero de sucesos. Sucesos elementales y te va a tener sucesos compuestos. Que tú tienes sucesos elementales y sucesos compuestos. Entonces, lo primero que tú tienes que decir, ¿qué es un suceso? Esa es la primera pregunta que tú tienes que hacer. Dentro de la probabilidad va a existir lo que se llama sucesos elementales y sucesos compuestos. Pero entonces, ¿qué es un suceso? O sea, dentro del contexto probabilístico, obviamente. O sea, se denomina suceso cualquier subconjunto de un espacio muestral. Viene siendo cualquier posible resultado en un experimento que usted esté realizando. Eso es un suceso. Eso es un suceso. Cualquier experimento que usted esté realizando.
el resultado de ese experimento. ¿Qué es un experimento? Bueno, un ejemplo claro, que es el más fácil de poder comenzar a analizar y el más simple que entiendo yo. La lanzada de un dado. Voy a hacer un experimento de lanzar un dado. Al yo lanzar ese dado, voy a obtener un resultado. A yo lanzar un dado, voy a tener un resultado. Pero entonces, ese resultado, ¿cómo yo lo voy a analizar? Sencillo. En suceso elemental y en suceso compuesto. Así es que usted lo va a analizar. ¿Por a qué usted se refiere con suceso elemental, suceso del elemento compuesto? Ah, esa es la pregunta clave. Cuando hablamos de un suceso elemental, vamos a verlo aquí. Un suceso se dice que es suceso elemental si está formado por un único elemento del espacio muestral. Mire bien, se dice si está formado por un único suceso del espacio muestral. Entonces, no hay que hacer de la NASA. Si dijimos la sala de un dado va a tener, ¿verdad? Los números, un conjunto de números del 1 al 6. Ese es su espacio muestral. Del 1 al número 6. Entonces, fíjense acá. Si yo estoy experimentando con el lanzamiento de un dado, mira la definición de un suceso elemental. Un suceso se dice que es suceso elemental si está formado por un único elemento del espacio muestral. Es decir, si yo voy a lanzar el dado, el suceso consiste en yo obtener, por ejemplo, el número 3. O yo voy a lanzar este dado y yo voy a tratar de conseguir el número 4 o el número 2. Por eso, uno solo en ese lanzamiento. Estamos hablando de un dado. Entonces, es lo mismo cuando hablamos de suceso elemental de su simulación. Es cuando llega ese cliente a solicitar un servicio. Entonces, esos serían los sucesos elementales de su simulación. Entonces, tenemos el otro, suceso compuesto. Cuando hablamos de suceso compuesto, si está formado por más de un elemento del espacio muestral. Entonces, ¿qué sería ahí en el lanzamiento de un dado un suceso compuesto? ¿Qué ustedes me dicen? ¿Qué ustedes creen que serían compuestos? Dígame, Claudia. Sería cuando uno lanza dos dados y tiene dos resultados. No, pero vamos en este ejemplo, yo tengo un solo dado. Uno Bueno, lo solo. lanzaríamos dos veces entonces, más de una vez. Un dado, un lanzamiento. Y tengo que obtener un suceso compuesto. Recuerde que el espacio muestral, yo tengo números del 1 al 6. Para que usted aprenda, vamos a enseñarle a componer eso. Yo tengo números, como dijimos ahorita, ¿verdad? Del 1 al 6. Yo tengo números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos números por ahí, por ejemplo. Son números enteros. ¿Qué más pudiésemos decir de esos números? Son impares y pares. Son impares y pares. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, voy a lanzar un dado y yo quiero que me salga un número par, ¿cuál es el resultado que yo puedo tener? 2, 4 o 6. Entonces ahí está mi suceso compuesto. Fíjense. Por eso yo le digo que hay que sentarse a analizar. Si a uno le preguntan rápido, como yo le pregunté así, uno se queda, bueno, porque no estamos observando, no estamos analizando la data que tenemos.
Si no analizamos la data, no vamos a ver cuáles son los mis elementales, cuáles son mis compuestos. En este experimento, ¿con qué yo estoy experimentando? Con números. Estoy experimentando con números. ¿Y esos números dónde van? Del 1 al número 6. ¿Y qué esos números? ¿Qué yo puedo decir de esos números? Que son pares son números enteros, son pares y son impares. Oh, por decir entonces que si yo digo que dentro de mi experimento yo puedo agregar que puedo buscar un número par o que puedo buscar un número impar. Entonces ya ahí usted comenzó a decir que en su experimento un suceso compuesto es conseguir un número par o conseguir un número impar. Puede ser. O un número por debajo del 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Hay diferentes experimentos. Entonces, entre los diferentes sucesos, usted va a destacar lo siguiente. Al suceso seguro, que es muy importante que usted destaque cuáles sucesos son seguros en su simulación, y al sucesos imposibles y a sucesos contrarios. Cuando hablamos de suceso seguro, es algo que va a ocurrir. Sí o sí, cuando usted comienza la simulación. ¿Qué puede darse? Aquí seguro que va a salir un número del 1 al 6. Imposible que salga un número mayor que 6. ¿Por qué? Porque eso es espacio. No debería aquí salir un 7 o un 8, o no debería salir un número menor que 1. ¿Por qué es importante yo identificar eso? Porque como usted recuerda que programando o en la simulación, si le salen números fuera de este rango, porque recuerde que usted está trabajando con números random, él no debería tomarle eso en cuenta. No debería. ¿Por qué? Porque se salen de este rango. Recuerde que al final te va a trabajar con números pseudo aleatorios y modelos que en teoría no deberían de fallar, pero recuerde que usted va a estar generando millones de pruebas cuando se trata de simulaciones grandes. Entonces yo tengo que detectar qué es lo que va a suceder y qué es lo que no debería suceder. Entonces, un suceso contrario es que yo quiera buscar un resultado y aparezca otro. Ejemplo, en el lanzamiento de un dado yo estaba buscando un número par, pero en vez de un par, el resultado fue un número impar. Se puede dar. Que tú tengas un dato histórico y debería ser que cada vez que tú le pasas esos datos históricos, el mismo escenario debería darte el mismo resultado, pero quizás en una simulación, por X o Y razón, pueda que no te dé el mismo resultado. Entonces yo tengo que estar claro cuál sería un suceso contrario dentro de mi simulación. Porque hay servicios que quizás tengan un porcentaje muy parecido y pueda parecerte uno como el otro. Pero yo tengo que estar claro entonces. Si no es este servicio, es el otro. Por ejemplo, siguiendo con la temática del dado, si no es un número par, es un número impar. Dice cálculo de la probabilidad. La probabilidad mide la mayor o menor posibilidad de que se dé un determinado resultado cuando se realiza un experimento aleatorio. La probabilidad mide la mayor o menor posibilidad de que se dé un determinado resultado. Entonces, como dice aquí, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque una pelota azul? 4/5. En probabilidad tú vas a tener lo que es suceso imposible y suceso seguro. El imposible es lo que no puede ocurrir. El seguro ya dijimos cuál es. Por ejemplo, vea cómo te tira una moneda al aire. Va a salir caro cruz. Ahora, cada una tiene una probabilidad de un 50%. Eso es probabilidad, eso es matemática básica, como digo. Fíjate el método de Laplace, que te dice la probabilidad de suceso es igual a casos favorables dividido entre casos posibles. Lo mismo que vimos aquí de la pelota. ¿Cuántos casos posibles hay? 5. Si pone una pelota azul,
4/5. O sea, la probabilidad de ocurrencia de yo seleccionar una azul. O sea, tengo más probabilidades. ¿Por qué le digo esto? Porque usted tiene que definir, vuelvo y le repito, los servicios de esa institución que usted está analizando, de esa empresa que usted está analizando, del servicio que usted está analizando. Usted tiene que poner la probabilidad a cada uno, porque ahorita aparece con muchísimo más probabilidad el servicio que tomaba más tiempo, cuando realmente no es así. Ese no es el servicio que más solicitan. So, por eso que yo hago tanto énfasis en eso, porque es que después no me van a hacer lo que yo le estoy diciendo. Y ahí vienen los problemas después. Entonces, se quiere que usted siga eso. Incluso, que en la siguiente clase vamos a hablar de esto y también yo le voy a mandar un documento sobre esto. Es muy importante saber los tipos de simulación que usted va a hacer. Casi siempre van a ser probabilísticas, pues casi todas acá ahí. Pero tú dices, mira, ¿es estática versus dinámica? Ah, entonces, ¿cuál es la pregunta que yo debo de hacerme si es estático o dinámica? Ah, sobre el tiempo. ¿Y a qué se refiere sobre el tiempo? Ah, si tiene el tiempo algún impacto en el modelo. Si el tiempo siempre va a ser estático o puede variar. O sea, hay cositas que te van a ir diciendo y te van a ir llevando a la misma simulación. Cuando yo hablo de tiempo, entonces yo pienso en una simulación estático-dinámica. Cambio continuo versus cambio discreto. ¿Puede el estado del sistema cambiar continuamente o solo en puntos discretos en el tiempo? Determinístico y estocástico. ¿Es todo seguro? Existe incertidumbre. O sea, si yo pasé estos datos de esta manera, la simulación se da de esta manera, tal cual, o puede variar. Eso es así. Pero como yo le decía, cuando tú estás trabajando con simulación, muchas veces se da la situación, no sé si siempre, que cuando estamos trabajando con ese tipo de modelos, cuando te habla de proceso de estado discreto o continuo, que si el tiempo, es muy importante estar claro con eso. ¿Por qué? Porque como tú dices el tiempo, te recuerda que yo le decía que tiene que ser específico. Porque muchas veces hacemos una simulación por simular, no es así. Porque, yo voy a simular el día completo, pero quizás hay una parte del día que haría más sentido simularla, o una fecha, o una semana, porque el problema lo tengo yo en esa fecha, en esa semana. Por ejemplo, en un salón de belleza, el problema usted lo va a tener viernes y sábado, realmente. Ese va a ser su problema. Ahora, yo le voy a repetir lo que lo vengo repitiendo siempre. Recuerde que la solución tiene que estar acompañada de un costo. Hay una evaluación a seguir. O sea, hay que tener cuidado con eso. Porque yo tengo que decir, como yo le decía en una de las clases, si vamos a eso, si yo tengo un presupuesto infinito, yo lo que siempre voy a decir, voy a construir un edificio nuevo con más gente. Ya, soluciona el problema. Y recuerde que una de las cosas primeras que yo mencioné es que la simulación busca una solución ganar-ganar, que gane el cliente, pero también gane la empresa. Yo voy a reducir en menor tiempo, pero entonces para yo reducir ese tiempo, me está dando más gastos a mí. Entonces habría que sentarse y analizar. Dígame, Reyes. Sí, buenas noches. Una pregunta, profe. Ajá. Supongamos que estoy haciendo el trabajo de la simulación. ¿Cómo yo sé
cuál es la solución óptima según las pruebas que voy haciendo de simulación en cuanto a lo que estoy haciendo. O sea, ¿cómo yo sé cuál es lo óptimo? ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Cuándo yo tengo que parar y decir, ok, mira, esta es la solución? Ahí está el punto, porque realmente recuerda que la simulación te arroja a ti en un Excel los números estadísticos de los tiempos que dura en cola, los tiempos que dura solucionando el proceso. Entonces, si tú mejoraste los tiempos, porque todo va a depender de la simulación. Si lo tuyo es mejorar tiempo y tú planteaste un escenario que va a poner 2 servidores, ¿verdad? Recuerda que la simulación te va a arrojar número a ti de qué? Del tiempo que dura cada proceso. El tiempo de ocio de los servidores. Bueno, que eso te voy a hablar yo la próxima, no la siguiente clase, sino la otra de arriba, que tengo que hablar de eso, de la teoría de cola. Es decir, algo claro, para que más o menos voy a dar un adelanto. ¿Qué sería? Recuerda que la simulación te va a dar todos sus numeritos. Vamos a decir que tú estás analizando el tema del tiempo. Y tú me dices a mí que aquí, yo tengo un servidor nada más. Vamos a poner una gente atendiendo lo que van llegando. Y tú me dices que la gente en la línea de espera está durando más de 10 minutos. Y luego tú me dices aquí que cuando tú agregaste a tu servidor, ahora la gente lo está durando la mitad del tiempo, 5 minutos. Ahí rápidamente, ¿cuál va a ser tu respuesta? Mi solución sería agregar 2 servidores. Esa sería la respuesta sin fundamento que tú me estarías dando. ¿Por qué estaría mal esa respuesta? Porque si tú no me la basas en lo siguiente, en decirme, mira, yo estoy durando 5 minutos, está bien, pero el tiempo de atención de ese servidor, que bueno, que incluso en la siguiente clase voy a dar un ejemplo de eso de simulación, también con numeritos, para que también ustedes estén más claros con eso. El tiempo que duró este atendiendo, vamos a suponer que en el día yo tenía 800 minutos de atención. Cuando yo agregué el otro, ahora él tiene 400 minutos atendiendo y este 300 del 800. Es decir, que este está en su capacidad de un 50% libre. Y este me está desperdiciando todavía más. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa solución de agregar otro servidor no sería la óptima. Fíjate que tú bajaste el tiempo, que era lo que tú querías. Pero cuando yo me fui a ver los números del tiempo de ocio, de que duró ocupado este servidor, me está diciendo que 50% del tiempo él no atendió a nadie. Y este peor, este tiene 70 libres. Entonces, ¿qué significa? Que yo debería tener, para ser óptimo, estar por encima del 80% de mi ocupado. Para yo poder plantear esta situación. Lo que significa que yo tendría que irme entonces a analizar los servicios. Y quizá yo digo, mira, voy a poner 2 colas, donde yo voy a poner los que vengan por tal servicio, que es que me dura más, porque me di cuenta que en tal servicio venían un 20% de los clientes a solicitarlo, pero cuando venía ese 20% de los clientes, ese servicio me tomaba alrededor de atención de, ponle 12 minutos por cliente. Pero la mayoría de clientes vienen por un servicio que cuando yo lo tengo es 4 minutos que duro por cliente. Lo que significa entonces que yo voy a hacer 2 filas. Por cada 3 clientes que yo llame por este servicio, voy a llamar uno de estos, que duro 12. Es planteándote una situación quizá o una respuesta que tú me darías para que no se me vayan con el primer resultado, porque el primer resultado, si yo no profundizo, ya yo me quedé, mira, agregando otro, solución, ya. Fíjate que aquí yo duraba 10 minutos y ahora con el otro, cuando yo lo agregué, ahora duro 5 nada más. Ajá. Y también otra parte que ni siquiera te la he mencionado. ¿Qué me cuesta a mí eso? ¿Por qué? Eso lo vamos a hablar también de nueva vez cuando vaya con la clase de teoría de cola. De que yo tengo aquí una disciplina de la cola.
Entonces voy a tener una tasa de abandono. Vamos a suponer que se me fueron 3 clientes porque se cansaron de esperar. 3 clientes. Y digo, los servicios cuestan tanto. Y lo más que me podían gastar cada cliente, pone, eran 1,000 pesos. Pero yo tengo que pagarle 20,000 a este. Por decirte algo. Y pone que a la semana se me están 5 gente, se me van. Casi me estoy pidiendo lo mismo que yo pagarle a este. Sin contar que tengo que seguro, cesantía, vacaciones, bla, 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 bla. Más luz, más esto. Yo no, pero espérate, la solución mía, entonces no tenga que agregar otro. Es en ver cómo yo voy a atender en base a los servicios. Eso es diciéndote algo porque va a depender mucho el servicio que yo voy a requerir. O sea, hay muchas cosas de maneras indirectas que van a afectar. Bueno, cuando hablemos de teoría de cola, ahí yo le voy a detallar ese tema también de los servicios, que debemos tomar en cuenta esa parte. Dígame, Edwin. Buenas noches, profe. Es decir, que para encontrar la solución óptima, lo hacemos presentando diferentes escenarios en nuestra simulación. Pero claro, eso fue lo primero que yo dije. Por eso yo dije que había que tú tenías que diagramar el modelo actual, cómo funciona actualmente. Entonces, hacer esa simulación, cómo funciona el sistema actualmente. Y luego, las diferentes hipótesis que tú presentas o las diferentes cosas que tú propones añadir, simularla para tomar los diferentes resultados. Y eso es lo que tú vas a comparar. Y eso es lo que te va a dar la solución. Al final, esa va a ser tu solución. Pero basándola en esos numeritos. Porque ya te dice porcentaje de la cola, porcentaje de atención, cuánto abandonaron. Dígame ahora, Driver. Creo que así va. Driver. Bueno, Driver. simulando lo que usted estaba mostrando, podremos decir que en uno de los servidores iba el 20%, entonces en el otro iba el 80%, ¿no? Entonces podríamos hacer como un cliente de eso se tardaba 12 minutos, podríamos pasar 3 del que duraban 4, pasar los mismos 12 y así uno del otro, y ahí entonces ir dividiendo las dos filas. Eso fue lo que usted quiso haber dicho. Exacto. También, Eso sería una posible solución, quizás, ¿tú sabes? Eso es como yo exacto, poniendo una hipótesis. exacto. O también podemos pasar un ejemplo, una cantidad más exorbitante de la otra fila, como es más demandante, podemos pasar un ejemplo 5 o 6 de allá y entonces repetido 2 del otro o uno. Porque Exactamente. es como decir en un banco que los otros van a depositar y los otros van a servicio al cliente, que se va a tardar más. Entonces, Exacto. para que la cantidad de personas que van a ir, que son más del servicio de 4 minutos, van a ir más que los que van de 20, solo hay que mandar más de los que van de más y ir pasando para que no se desesperen los que van de menos, estimulando los tiempos, o sea, dividiéndolos. Exactamente. Así que esos bancos, imagínense en las cajas, o sea, las cajas de los supermercados, que luego se dieron cuenta que hay un sinnúmero de gente que, miren lo importante de la simulación o de analizar costo-beneficio. Había un grupo de gente, por decirte algo, por ejemplo, yo iba cuando tú ibas a un supermercado, si tú tenías un artículo y tú veías en el carrito del otro 50,000 artículos y tú veías que esas cajas estaban llenas, tú por un artículo, ¿qué tú hacías? Tú dejabas el artículo y te ibas. Tú decías, yo voy a hacer esta fila para pagar esto, yo mejor lo compro en otro lado o vengo mañana. Porque si tú fuiste por uno, quizás no lo necesites tanto. Ahora bien, ¿qué dice el supermercado? Abrió una caja rápida que te decía, si tú tienes menos de 5 artículos, yo te atiendo. Entonces, ahí significa que si tú querías salir rápido cuando hay mucha gente, tú no vas a coger los 3 artículos quizás o 5 artículos que tú necesitas de verdad y pagas por esa caja, pero al final compraste. Esa es la temática. Eso fue una solución que encontraron ellos para esa problemática que tenían. Exacto, Dígame. pero la lógica que ellos usaron ahí fue como el que iba a tener el carrito lleno es porque iba a hacer la compra en su casa y tenía que hacerla sí o sí, y ese no se iba a ir. Exacto. Pero entonces el Exacto. otro, como nada más va a comprar un refresco, yo no voy a coger ese trote por un refresco. Exactamente. Pero Eso sí, también prioridad de servicio. hay otra solución que yo la vi en cola en otra materia, que hay algunos, como los bancos o hasta también los super, que ponen anuncios en las televisiones o música o algo para entretener al cliente y así no se Entretenerte. espere más. Sí, por las famosas salas de espera. Sí, también Sí, que ayudaron mucho. Ayudaron mucho. exacto. Dígame, Lenin. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Partiendo de ahí, de lo que están hablando,
mis compañeros y usted. Entonces, tengo dos preguntas. La primera es, me gustaría saber si a partir o para el próximo encuentro, usted va a querer ya que le demostremos la simulación de cada uno de nosotros con diferentes escenarios, buscando posibilidades y diferentes soluciones para cada simulación. Yo te voy a hablar de eso ahorita. Yo tengo como para la etapa 2, que eso es lo próximo que ustedes van a presentar. Que va por ahí. Okay. Va por ahí. Porque va con el tema de diagramado, el escenario que está actual y el escenario que usted propone. O sea, realmente va por lo que tú dices. Va por ahí. Que incluso, ¿verdad? Yo creo que sí, que ya, déjame ver. Bueno, entonces ya lo hemos visto, diferentes modelos, eso ya lo había mencionado. Que incluso esa era la temática que yo tenía, lo que mencionaba Lenin, que, por ejemplo, hay un tema con la parte 2 de la simulación. ¿Qué pasa con la etapa 2 de la simulación? Cuando usted habla de la etapa 2 de la simulación, ¿qué te dice ella? Se dice que usted va a crear, cuando yo la presenté en la primera clase, te decía que usted va a hacer la formulación del modelo. O sea, te va a definir con exactitud los resultados que usted espera del estudio. ¿Cuáles son los resultados? O sea, usted define y construye el modelo con el cual usted va a obtener esos resultados. O sea, ¿cómo yo voy a obtener esos resultados? Yo espero disminuir el tiempo. Lo que usted tiene en su mente, agregar un más servidor, no hay problema, eso es lo que usted entiende que debería hacer, según el análisis suyo, lo que usted vio. Bueno, pensando, porque veo que se va mucha gente, hace el estudio y propone, y hace el diagrama, cómo funcionaría ahora con usted, con lo que usted propone. Entonces, simulamos el actual y simulamos el que usted propone. Entonces, ¿cómo usted va a definir sus resultados? O sea, antes de usted construir el modelo con claridad, usted tiene que estar claro cuáles son esos resultados que usted espera. Por ejemplo, mejorar la eficiencia de una línea de producción. Reducir el tiempo de espera en un servicio de atención al cliente, por decirte algo. ¿Cuál servicio? Bueno, el que usted está trabajando. Ahora, ¿qué es importante? En la segunda etapa se menciona mucho el tema de las famosas de identificación de variables. Yo tengo que saber cuáles son las variables de entrada, de salida y cuáles son mis variables de estados. O sea, dentro de una simulación usted tiene variables de entradas, usted va a tener variables de salidas, que eso es lo que usted tiene que describirlo, y tiene variables de estados. La de entrada, número de empleados, tasa de llegada de clientes, número de servidores. Cuando hablamos de número de empleados, el número de gente que está atendiendo. Tasa de llegada de clientes, tasa de producción de un artículo. Va a depender de lo que usted tenga. Variable de salida. Tiempo de espera. Porque recuerde que al final usted tiene aquí que, dijimos, tasa de llegada de los clientes. ¿Verdad? Por aquí fíjese que usted tiene tiempo de espera, o sea, una está ligada a la otra. Ok, ellos llegaron, pero también tienen que esperar. Si es de producción, ¿cuánto producimos diario? Producción. ¿Cuál es mi producción diaria? Fíjese bien. Entonces, cuando usted se va por ahí y dice, ok, ya yo tengo mi tasa de llegada, ya más o menos sé cuáles son mi variable de entrada, mi variable de salida. Pero si mi variable de estado. ¿Por qué? Porque el sistema tiene estados. ¿Cuáles son esos estados? Esas son sus variables. Dentro del estado que yo tengo, número de clientes en la cola. Número de clientes en las colas. Es una variable de estado. Que están en espera.
Si nos vamos a producción, mi nivel de inventario. Entonces, eso es en la parte de la definición de las variables. Recordando que tengo de entradas, de salidas y de estados. Entonces, en definir las reglas lógicas. O sea, cómo interactúan las variables entre sí. O sea, aquí yo tengo que decir claramente cuáles son las relaciones que tienen. O sea, las relaciones matemáticas, recuerde esto, relaciones matemáticas y lógicas entre las variables del modelo. ¿Por qué? Sencillo. La producción diaria, por ejemplo, que es una variable de salida, puede depender del número de empleados, variable de entrada, y de la eficiencia de cada empleado, que es una variable de estado. O sea, yo estoy diciendo, yo primero defino mi variable de entrada, mi variable de salida y cuáles son mis variables de estado. Y luego entonces comienzo a definir o a establecer cuál es la interacción que tiene la variable de entrada que yo definí, que al final tiene una variable de salida y una variable de estado. O sea, cómo se relacionan esas variables. Fíjese bien, la producción diaria depende del número de empleados y la eficiencia de cada empleado. Ahí te puse las tres. Entonces, luego cuando yo tengo eso bien clarito, viene la parte de la creación de los diagramas de flujo. Ya usted sabe, los óvalos, creación, ¿verdad? Inicio y fin, rectángulo, actividad de un proceso, flecha, la dirección donde voy. Ya usted sabe eso. Los rombos presentan decisiones. Yo creo que no tengo que hablar de un diagrama de flujo aquí. Que ya usted sabe. Ay, ¿cómo yo voy a definir ese diagrama? Estudiando el sistema. Ya usted sabe que usted tiene un inicio, obviamente, que una flecha. Ah, mira, entrada de cliente. No lo va a hacer feo como yo, sino lo va a hacer bonito. Ah, una decisión. El cliente se queda, el cliente espera o se va, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a hacer el cliente? Espera o se va. Espera. Ah, se agregó a la cola. Se agrega a la cola. Y una vez que se agrega a la cola, ¿qué pasa? Se atiende. Y después que se atiende, ¿qué pasa? Termina porque se va. ¿Por qué es lo que es interesante? Entrada del cliente, recuerda que eso tiene un tiempo. ¿Cómo llegan los clientes? Usted recuerda que podía ser exponencial. Cada qué tiempo llegan tantos clientes. Voy a poner un ejemplo, si la clase que viene, ¿verdad? Que dije que iba a hablar de eso. ¿Por qué pasa también? Que no todos los clientes van a esperar. Es decir, que yo tengo que ir midiendo cuáles se van, cuáles sí y cuáles no. Si es que no se agrega a la cola, entonces ese cliente ya sale de mi ecuación porque se va. Pero yo tengo que saber la medición de cuántos se me van. Tengo que ir contando. Inicié, entré, vi la cantidad de gente, decido entrar o no decido entrar. Ah, sí, me agregué. Pero mientras yo me agrego, mientras estoy aquí, hay un tiempo de espera que hay que ir midiendo. Hay un tiempo, ese tiempo aquí midiéndolo. Que aquí yo pudiese también incluso poner otro, decir, ok, si después que pasó X tiempo, se puede ir. Pues yo puedo tener una media de abandono de una cola. Entonces, definir los resultados esperados. Aumentar la producción de área de 100 unidades a 150 unidades. Eso puede ser un objetivo claro. Son uno de los resultados que usted espera. Simple. Piensa que yo tengo tres cosas. Tengo que, ¿verdad? ¿Cuáles son mis objetivos?
identifico las variables, las conexiones entre esas variables y creo mi diagrama. Eso es prácticamente lo que usted va a hacer en la etapa 2. Si nos damos un ejemplo, como yo decía, de la misma línea de producción. Ok, vamos a ver. Mi objetivo, aumentar la producción. En la parte 1, que voy a definir resultados esperados. Esos son mis resultados esperados. Aumentar la producción diaria de 100 a 150. Eso es lo que usted entiende que usted va a hacer. Eso es lo que usted espera con lo que usted va a plantear. Entonces, ¿qué es lo segundo que voy a hacer? Identificar. Lo segundo, las variables del modelo. ¿Cómo dijimos que eran? De entrada te tenía. Entonces, en este ejemplo de entrada, ¿qué usted tiene? Número de trabajadores. Un segundito para poder apoyarme mejor. Número de trabajadores. Otra que tenemos, horas de trabajo por día. Esas van a ser mis dos variables de entrada. ¿Cuál va a ser la salida? ¿Qué es lo que yo voy a tener como salida de esas dos variables? La producción diaria en unidades. ¿Cuál va a ser mi variable de estado? Eficiencia de cada trabajador. Entonces, hay que definir reglas. 6 paso 3. Definir las relaciones. Las relaciones lógicas. Entonces, dijimos que yo tenía una salida que era producción diaria, ¿verdad? Producción diaria. Va a ser igual a qué? A número de trabajadores por la eficiencia promedio de los trabajadores por las horas de trabajo. Fíjense que una cosa tiene que ver con otra. Anteriormente te definió aquí qué es lo que usted esperaba. Aumentar esto de 100 a 150. Identificó la variable, cuál era la entrada, cuál era la salida, cuál era el estado. Y luego vino aquí a decir, a definir las relaciones definir las relaciones de las variables, según las lógicas matemáticas. Yo necesito aumentar la producción diaria, pero ¿de qué va a depender? La producción diaria va a ser igual al número de trabajadores que yo tenga por el número de eficiencia promedio de ellos por las horas de trabajo. Eso va a depender. Ahí viene la parte que usted crea el diagrama de flujo. Le pongo inicio, entrada de la variable, número de trabajadores, horas de trabajo. Esas son las dos variables que yo voy a tener. Pues son mi entrada. ¿Qué yo tengo que hacer? Calcular la eficiencia promedio. ¿Cómo? En base a la cantidad de trabajadores y en base a la cantidad de horas de trabajo y en base a lo que ellos producen, entonces yo voy a calcular la eficiencia promedio de ellos. Ok, ¿cuántas unidades me hace cada trabajador? Entonces luego tengo el cálculo de la producción diaria, porque esa fue la regla que yo definí.
y luego entonces voy a comparar con objetivo. Entonces yo me tengo que concentrar. ¿Conseguí la 150? Sí, lo conseguí. Terminamos. No, no lo conseguí. Pues tengo que ajustar las variables entonces. O tengo que traer más trabajadores, o tengo que buscar la forma de cómo lograr que sean más eficientes. Traigo una máquina de automatización, elimino pasos, agrego pasos, subo la cantidad de horas trabajadas, puede ser. O quizás le doy más descanso porque me estoy dando cuenta que están muy cansados y en la tarde son menos eficientes. Señores, una hora muchas veces uno la cambia y mejoran las cosas. Y mejoran. Entonces luego ya ahí uno tiene una parte de. O sea, al final recuerda que lo que usted va a hacer, definir los resultados esperados, identificar todas las variables relevantes. Eso es lo que usted va a hacer en la etapa 2. Establecer las relaciones lógicas entre las variables y crear un diagrama de flujo de lo que usted ya hoy, de la misma regla que usted tiene aquí. Porque al final el diagrama de flujo va a depender de ahí, porque yo le voy a poner el inicio, voy a decir, ok, entrada de variable que va a ser número de trabajadores y hora de trabajo, que eso fue lo que definimos. Vamos a calcular la cantidad de horas de trabajo. Entonces yo voy a comenzar a jugar con eso. Porque ya yo vi que para yo lograr la producción diaria depende de estas tres. Si yo tengo que ver cuál es la que me conviene a mí ajustar o cambiar. En esa experimentación es que yo me voy a dar cuenta exactamente qué es lo que yo debería cambiar en el proceso para yo lograr de 100 llevar a 150. Y dependiendo, obviamente, del presupuesto que se lleve, yo mejorar eso así. La empresa va a decir sí o no. Algo simple cuando yo recuerdo que en la empresa, que no fue una simulación como tal, pero más o menos, vamos a decirle, llamarle simulación, porque prácticamente se demostró. Yo recuerdo que daban 2 horas de almuerzo. Yo siempre insistía que yo entendía que mejor era que trabajaran de 8 a 5 con 1 hora de almuerzo que de 8 a 6 con 2 horas de almuerzo. Porque yo siempre decía que cuando tenían una sola hora de almuerzo, lo primero era que no se iban de la empresa a otro lado, porque no le daba el tiempo, salir a su casa como y regresar, porque muchas veces, que llegaban tarde algunos porque el tapón, que el tráfico, o dormían en su casa y llegaban, yo te sabes cuando duermen una siesta, que llegan como que se están levantando. El rendimiento era peor en la tarde. Cuando cambiaron de 8 a 5, con 1 hora de almuerzo, de tarde la producción mejoró. Porque la mayoría se quedaba, porque no daba tiempo de irse para su casa. Comía 20 minutos, 25 minutos, hablaba 2 o 3 disparates con los compañeros que estaban ahí. Y mejor aún, como se quedaban, muchos hacían que tenían trabajo atrasado, comían y una vez continuaban trabajando ahí mismo. Fácilmente te estaba regalando el media hora de su trabajo que tú no se la estabas pagando. Normal. Simplemente con el cambio. Fíjate que simplemente se cambió un horario de trabajo y mejoró. Porque hay muchos factores directos e indirectos que hay que analizarlo, obviamente. Ahora la simulación tiene eso bonito que te va a dar números. Y como dicen por ahí, los números o los datos van a hablar por sí solos. Van a hablar por sí solos, que es una de las ventajas que vamos a tener. Bien. Entonces, pregunta del millón. Ya usted va a comenzar a trabajar con la segunda etapa. No es que usted me lo va a traer la siguiente. A ver, estamos en 15 días. No, yo lo voy a confirmar si la traen o no. Pero vaya trabajando con esa porque yo se la voy a pedir un día de esto para que usted me la muestre. Ya comience a trabajar con eso. Que es muy probable que se lo pida casi seguro que se la estoy pidiendo para la próxima clase, pero mañana lo voy a confirmar porque tengo que revisar algo. Pero ya usted sabe con qué usted se va a basar en la parte 2. Ya yo le mencioné las características. ¿Estamos claros con eso? Griten ahora o callen Sí, para siempre. señor. Perfecto.
Entonces, se recuerden, muy importante analizar, muy importante analizar. Recuerden que el proyecto yo lo subí en plataforma para que ustedes fueran trabajando. No lo dejen para última hora porque es mucha documentación. Entonces, como usted me tiene que documentar todo eso, luego se le va a complicar. Bien, recuerde que yo le pongo una nota al final. Tienen que seguir el proceso de la simulación. O sea, esas etapas de la simulación, usted tiene que ir colocándome todo eso. Dígame, Apolinar. Buenas noches, facilitador. Simplemente para confirmar, usted lo mencionó ya, pero simplemente para confirmar porque me confundí un poco, pero esta primera etapa la vamos a trabajar con el sistema actual, ¿cierto? Para luego mejorarlo. Claro. Okay. Todo es con lo que ustedes me propusieron. Eso iba yo a decir, que es con lo que propusimos, en base a eso. Que claro, no, pues yo le dije a ustedes que la idea mía es que ustedes vayan trabajando en el proyecto mano a mano y ya al final prácticamente que me traigan algo bien. Esa es la idea. Sí. Sí, pero a lo que yo aludo es que en esta primera etapa todavía no vamos a hacer ninguna propuesta ni ninguna mejoría. Primero vamos a modelar lo que tenemos, ¿cierto? Cuando tú dices a emular lo que tienes, ¿a qué te refieres a emular con lo que tú tienes? O sea, a simular el sistema actual, tal cual como está, para obtener los datos primero. Ya no. Exacto. La primera simulación es la como está, pero la segunda etapa ya tú vas a traer una propuesta de lo que tú quieres hacer, diagramada, no necesariamente simulada, diagramada. Ok, correcto. O sea, no es traerme la segunda etapa, no es hacerme una simulación, no. Es diagramar, hacer la propuesta, crear las reglas lógicas que hay entre ellas, lo que yo hablé aquí, tal cual, y hacerme los diagramas, ya. Entonces, luego viene otra parte que es de experimentación, que entonces ahí sí, lo que usted tiene diagramado, usted lo lleva a la simulación. Ya, eso es así. Perfecto. Pues nada, mi gente, entonces seguimos en contacto. Obviamente, la grabación mañana la subo. Ahí te le puedo dar otro check around, pues si tiene alguna duda o si no,